Apenas 2 meses por delante para la cita electoral, los partidos políticos apremian para presentar candidatos y dar a conocer sus líneas de gobierno. En Castilla-La Mancha, sin muchas sorpresas, García Paje intentará revalidar su mayoría, el Partido Popular apuesta de nuevo por el almanseño Francisco Núñez y desde la izquierda presentan a un nuevo candidato. José Luis García Gascón da un paso al frente en Unidas Podemos y hoy nos sentamos mano a mano para hablar del futuro de la región. Bienvenidos. La única forma de seguir avanzando, de avanzar en políticas sociales, de avanzar en derechos, de dar voz a la ciudadanía, pasa porque Unidas Podemos esté en el gobierno de Albacete. Y así Unidas Podemos presenta a sus candidatos y candidatas a las elecciones del 28 de mayo. En Albacete, gracias a un acuerdo de Izquierda Unida, Podemos y Equo. Al frente, Nieves Navarro. Estamos uniendo tanto la experiencia como renovada gente nueva. Creemos que un equipo que funciona bien debe permanecer y ese es el equipo que tenemos aquí representado. Y algo similar ha sucedido en Castilla-La Mancha. Confluencia de partidos bajo el sello de Unidas Podemos. Al frente, José Luis García Gascón. Es almanseño. Ya en 2017 entraba a la institución regional como director general de Participación Ciudadana. Esta semana, presentación oficial, podemos decir, en Albacete. Es un encuentro programático sobre cuestiones tan importantes como economía y empleo. Y bueno, el objetivo del encuentro es recoger y debatir propuestas para elaborar luego el programa electoral participativo para las autonómicas. Como primera medida quieren blindar los servicios públicos. Hablan de austericidio en el gobierno de García Paje. Se trata de investigar y recuperar todos los recortes y privatizaciones que durante la época de Cospedal, que todavía no se han recuperado, y durante la época de mayoría absoluta de Emiliano García Paje, se han puesto en marcha desmontando el estado de bienestar en Castilla-La Mancha. Es tiempo de explicar y de escuchar. Mano a mano, hoy con la izquierda progresista, recibimos al candidato de Unidas Podemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Cuando me digáis. Vale, 3, 2, 1... Bien, pues ya lo han visto, hoy tenemos tema político sobre la mesa, hablamos de cara a esa cita electoral de mayo y les presento rápidamente a José Luis García Gascón, es el candidato de Unidas Podemos a la Junta de Comunidades. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Entro directamente, como siempre digo, porque bueno, no han estado en las instituciones, en la institución de Castilla-La Mancha, no han estado en estos últimos 4 años, pero me imagino que han seguido de cerca pues, lo que acontecía en Castilla-La Mancha en cuanto al gobierno de Emiliano García Paje y preguntarle primero, ¿no?, si nos puede hacer una radiografía, es decir, ¿cómo ven Castilla-La Mancha a día de hoy? Pues la vemos peor que hace 4 años cuando estuvimos en las instituciones de Castilla-La Mancha, porque básicamente lo que ha hecho Emiliano García Paje desde su gobierno, que hemos seguido atentamente y que además hemos hecho propuestas para intentar arreglar los problemas que ha generado durante esta legislatura, ha sido copiar el modelo de María Dolores de Cospedal del Partido Popular, de recortes y de privatizaciones en Castilla-La Mancha, básicamente desmontando el estado del bienestar, continuando con ese austericidio, con esa bajada de impuestos que al mismo tiempo ha generado un deterioro en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación pública, en la vivienda, en todas aquellas políticas que tienen que ver con que los jóvenes se puedan quedar en Castilla-La Mancha y con el medio ambiente. Y quiero poner algunos ejemplos, además con esas 16 proposiciones no de ley que hemos trabajado, esas iniciativas en las Cortes y en el Gobierno que hemos llevado durante esta legislatura, como digo, para arreglar esos problemas y que además tienen una visibilización en la primera medida de gobierno que vamos a hacer si entramos de nuevo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que hemos presentado precisamente en Albacete el martes pasado por la mañana y que es esa ley integral para recuperar los servicios públicos y las condiciones del personal público, de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de Castilla-La Mancha, que tiene que ver con revertir todos esos recortes, todas esas privatizaciones y con blindar nuestros servicios públicos de gestión pública directa para que toda la ciudadanía pueda tener una sanidad, una educación, unos servicios sociales y una vivienda adecuados para vivir mejor en Castilla-La Mancha. Yo quiero ir por partes, ¿no? Vamos a ir un poco desgranando lo que ha pasado, ¿no? Y de ahí marcar retos también o presentar cuáles son las ideas de gobierno de cara al futuro. Hablamos, llega esta campaña electoral, estamos en 2023 y todavía se sigue hablando de Cospedal. Yo digo, ha llovido mucho y a día de hoy todavía
tiempo para haber revertido esos recortes ha habido. Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha faltado para poder revertir esos recortes que vienen lastrando, ¿no? el día a día de la comunidad? Bueno, hubo 4 años en los que Podemos estuvo en el Gobierno y en las Cortes de Castilla-La Mancha, 1 año y medio en el Gobierno, 2 años y medio en las Cortes, y que además hubo una diferencia, y ahí es donde se nota que lo que marca distancia, lo que hace dos modelos diferentes es la existencia de Podemos en las instituciones. En la legislatura en la que estuvimos, de 2015 a 2019, se empezaron la recuperación de los servicios públicos y de las políticas sociales. Pasamos del ingreso mínimo de solidaridad, que es nuestra ayuda social principal, que ha sido eliminada esta mayoría absoluta por Emiliano García Paje, pasó de 10 a 18 millones. Estamos hablando de una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, que está la quinta por la cola en pobreza, en riesgo de exclusión y pobreza, y frente a esto Emiliano García Paje ha eliminado la única ayuda social, que llegaba alrededor de 8.000 personas. Gracias a Unidas Podemos, también en el Gobierno de España, ahora mismo, se han conseguido el ingreso mínimo vital, que con todas sus limitaciones llega a más de 60.000 personas. Hemos multiplicado por 8 la protección social. En respuesta a tu pregunta, lo que ha pasado es que esta mayoría absoluta de Emiliano García Paje, sin Podemos en las instituciones, lo que ha significado es el continuismo. No solo no ha recuperado los recortes y privatizaciones de Cospedal, sino que aún encima los ha profundizado. Quiero poner algunos ejemplos. Todavía seguimos siendo la única comunidad autónoma de toda España que no ha recuperado la carrera profesional sanitaria, que permite mejorar las condiciones y que los sanitarios y sanitarias tengan un aliciente para trabajar mejor y no se vayan a la privada o no se vayan de Castilla-La Mancha. Esto hace que nuestros médicos, pues al final pierdan la motivación, no se tengan que ir fuera, que estén sobreestresados, porque además las plantillas son muy bajas, y lo estamos viendo con los médicos MIR que se están manifestando y que están expresando su preocupación por la saturación de las urgencias en el Hospital de Albacete, por ejemplo. Tenemos también otro ejemplo, y son los interinos de la educación pública de Castilla-La Mancha, que se van a la calle todos los veranos, y somos la única comunidad autónoma que tampoco lo ha recuperado. Bueno, pues no solo no se ha recuperado, sino que quiero poner 2 ejemplos de por qué se ha profundizado. 184 millones de euros dirigidos a la sanidad pública por parte del Gobierno de Emiliano García, sanidad privada por parte del Gobierno de Emiliano García Paje, es decir, está financiando la sanidad privada y por tanto desmontando la sanidad pública. Esto lo vemos también en que se está gastando mucho más dinero para tener una peor sanidad. No solo eso, no solo tenemos una peor sanidad porque tenemos la peor lista de espera, por ejemplo, de cirugías quirúrgicas de toda España, sino que además estamos viendo cómo se intentan falsear los datos con este escándalo de la presunta manipulación de las listas de espera, de esos datos oficiales, que tendría un interés probablemente de manipular la opinión pública de cara a las elecciones y que está desde luego afectando a nuestra salud pública en Castilla-La Mancha. Lo hemos denunciado, lo hemos llevado, hemos pedido una comisión de investigación en Castilla-La Mancha y lo hemos llevado también a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y Diputadas, y vamos a seguir hasta el final, porque no puede ser que se juegue con la salud, que se generen problemas en los pacientes, que se desmonte nuestro estado del bienestar y nuestra sanidad pública y que aún encima se haga a costa de la calidad democrática en plenas elecciones. Yo me gustaría, porque bueno, estamos hablando del Gobierno de García Paje, ¿no? y sí que últimamente, ¿no? Pues le hemos oído ataques bastante duros a los que fueron sus socios de gobierno, en este caso pues Unidas Podemos, por marcar la diferencia entre las 2 legislaturas de García Paje en la región al frente. Yo no sé si se sienten un poquito defraudados con la misma persona que pactaron hace 8 años y que en esta última legislatura, pues si ven un cambio, ¿no? O sienten más bien defraudados a lo que se supone que podía ser una llave de gobierno. Yo lo que quiero traer sobre todo es el sentimiento de la gente de Castilla-La Mancha, y especialmente de la gente progresista. Nos llega de muchas personas, sobre todo socialistas y de izquierdas de Castilla-La Mancha, que se sienten, como tú dices, traicionadas, defraudadas por Emiliano García Paje, porque ha dado la espalda a los valores socialistas, a los valores progresistas, a la defensa de los servicios públicos, y porque además no solo ha atacado a Podemos, ha atacado también a su propio partido, al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Nos llega un poco ese rumor de que Emiliano García Paje, después de estos 4 años de mayoría absoluta, es pepero, es lo que dice la gente. Paje es que es pepero. ¿Por qué es pepero? Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Ataca a Pedro Sánchez o al Gobierno de coalición progresista cuando hace medidas valientes, como por ejemplo la reforma de la ley del aborto o el ingreso mínimo vital, u otras medidas como el escudo social o la mejora de las condiciones del personal de las residencias de mayores y la calidad en el sistema de mayores, de atención de mayores y de cuidado de las personas mayores, y sin embargo no es capaz de enfrentarse a alguien del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso, que manda toda esa contaminación a través de los afluentes del río Tajo,
que debe de ser enfrentado para poder gestionar este problema medioambiental, de salud pública y de una cuestión que es tremendamente importante para los castellano-manchegos y las castellano-manchegas a nivel identitario y de futuro, como es nuestro río más importante, el río Tajo. Nosotras y nosotros sí que hemos presentado, y además también la semana pasada, un plan para descontaminar y limpiar el río Tajo de esa contaminación de las empresas de Madrid, en muchos casos incluso ilegales, que Isabel Díaz Ayuso no es capaz o no quiere o permite que se contaminen, y además un sistema de inspección eficiente y de depuración de las aguas en Castilla-La Mancha a través de una tasa ecológica a las empresas que lo contaminen. Hace falta valentía y ser una persona progresista, y por eso el cambio que necesita Castilla-La Mancha para mirar hacia el futuro, para avanzar en vez de retroceder, que es lo que está haciendo Emiliano García Paje, y esta renovación, porque Paje es una persona que la mayoría coincide que ya viene de salida, viene de vuelta, nos recuerda un poco a los últimos días de Susana Díaz en Andalucía. Necesita Castilla-La Mancha un cambio progresista, con un gobierno de coalición progresista como el de España, pero desde Castilla-La Mancha, con un corte regionalista que atienda los problemas de nuestra región y que además tenga al frente a una persona de izquierdas, una persona progresista, que se crea ese tipo de políticas de avances sociales que necesita nuestra región. Pues vamos a hablar un poco de partido, porque se presentan, bueno, pues como una coalición, una agrupación bajo ese sello de Unidas Podemos, ¿no?, que viene pues estando en las instituciones durante estos últimos años. Bueno, pues nada, simplemente preguntarle cómo ha sido, ¿no?, esa confluencia de izquierdas, si considera que es la única manera, ¿no?, de recuperar el hueco que Unidas Podemos tuvo en las Cortes regionales. Es una condición básica, unirnos, unir fuerzas y tener ese compromiso de poner lo importante en el centro, y lo importante es mejorar Castilla-La Mancha, lo importante es recuperar lo principal que tiene que tener una comunidad autónoma, que es su sanidad pública, su educación pública, sus políticas de vivienda totalmente abandonadas, un recorte del 98% este año por parte de Emiliano García Paje. Estamos 20 veces menos en porcentaje en la vivienda pública respecto a la media europea y 5 veces menos que en el resto de España, en la media. Eso es lo que tiene que ponernos a trabajar codo con codo, y por eso yo creo que la confluencia es una noticia necesaria y positiva para poder recuperar ese espacio que necesita Castilla-La Mancha, que tenga las instituciones, que es una fuerza progresista, social, ecologista, feminista y socialista de verdad en Castilla-La Mancha. Hablan mucho pues de esos servicios públicos, universales. En el caso de la sanidad, si algo marca esta legislatura ha sido la pandemia COVID, ¿no?, en la que la sanidad pues se ha visto castigada por el momento coyuntural y castigada después, ¿no?, pues por haber olvidado rápido todo lo que ha sucedido, porque la propia pandemia pues nos ha demostrado las carencias del sistema. Yo le pregunto, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? Sí, por eso tenemos una medida para reducir las listas de espera de verdad. Reducir las listas de espera de verdad no significa mandar a un cajón, a una lista B en paralelo, presuntamente, como parece que ha estado sucediendo, para que parezca que va mejor las cosas de lo que realmente suceden, y la ciudadanía sabe lo mal que está nuestra sanidad pública, con esas listas de espera que significan que cuando pidas cita para un médico o una médica de cabecera tarden 1 o 2 semanas o incluso más a veces, para especialistas a veces pasan meses, y en ocasiones para poder operarte pasan incluso años, y por eso la gente acaba saturando las urgencias, como no puede ser de otra manera, porque necesita que se cure su salud. Por eso nuestra propuesta de aumentar 140 millones de euros la financiación, no a la privada, sino a la pública, para mejorar las condiciones laborales, para aumentar las plantillas de los sanitarios y sanitarias, para que se queden en Castilla-La Mancha y para tener más personal para poder hacer frente a mejorar las condiciones de nuestra sanidad, para que sea, como tú dices, universal y además de calidad, que llegue a todas y todos. Es una necesidad histórica no perder la oportunidad de recuperar la sanidad que teníamos o incluso mejorarla, y nuestra idea es que llegue a todas y todos, incluso en aspectos en los que no había llegado. O sea, queremos llegar más allá, queremos recuperar privatizaciones, vamos a hacer medidas en ese sentido de programa importantes si gobernamos, que las vamos a presentar durante las próximas semanas, de revertir todas esas privatizaciones y además de que esa sanidad pública llegue incluso más allá. Hablamos de oftalmología, de gafas, hablamos de dentista y de recuperar, pues hablábamos de esas privatizaciones, pues por ejemplo de la hemodiálisis o de las ambulancias, que es un servicio también privatizado y que además genera problemas en el servicio y a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Me voy a los dos grandes pilares, ¿no?, de ese estado del bienestar. Si hablamos de sanidad, pues tenemos que hablar de educación también. Lo que sucede en las aulas casi que nos compete a todos, ¿no? Hablamos un poquito de futuro, ¿no?, de empezar desde las raíces, y me gustaría también, bueno, pues vamos conociendo esas pinceladas de programa electoral, programa de gobierno que quiere Unidas Podemos, y se dirigen precisamente a los trabajadores públicos de esos servicios que marcan el futuro de la población, ¿no? Como te comentaba antes, me parece que es una vergüenza
democrática, lo tengo que decir así, que los trabajadores y trabajadoras de la educación pública de Castilla-La Mancha, interinos e interinas, se vayan despedidos a la calle cada verano y seamos la única comunidad autónoma de toda España que todavía mantenga eso. Vamos a recuperar la contratación, el mantenimiento de la contratación de los interinos e interinas de la educación pública, de la secundaria, durante todo el verano, como no puede ser de otra manera. Hay que mejorar las condiciones laborales, hay que bajar las ratios, es decir, el nivel de alumnos que tiene cada profesor o profesora, maestro o maestra. Tiene que volver en secundaria a 18 horas lectivas, ahora mismo está en 20, gracias a la bajada durante la legislatura en la que estuvimos en las instituciones, se ha mantenido estancado, tiene que ser para todos y para todas, y es fundamental que tengamos esta educación pública de calidad y no lo que estamos viviendo, que es esa privatización de la educación en Castilla-La Mancha. Hemos llegado ya, por culpa de, iba a decir María Dolores de Paje, pues que son lo mismo, por culpa de Emiliano García Paje hemos tenido una financiación de casi 399 millones de euros durante los próximos 6 años dirigidos para financiar la educación privada en Castilla-La Mancha. El dinero de todos y de todas se está yendo a lo privado, a los negocios privados, y eso es un problema porque estamos pasando de financiar la pública, tanto la sanidad como la educación, a llevarlo a la privada y que cada vez tengamos una educación, en este caso, cada vez peor, con peores condiciones, con peores derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública y que llegue a menos personas, que ya no sea universal, que no tenga calidad y que al final pues nos deriven hacia la privada, que parece que es lo que quieren y por tanto que no podamos tener una educación de calidad. Yo traslado lo que se dice en la calle, ¿no? Cuando escuchamos los programas electorales, cuando escuchamos las propuestas, muchas veces pues pensamos, bueno, pues es un ideal, es muy bonito, a todos nos gustaría, pero esto con la situación económica que tenemos en la región, con una inflación disparada, todo esto se puede hacer, todo esto va más allá de una utopía democrática. Bueno, lo primero que quiero decir es que para que mejore la economía tienen que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, tienen que repartirse los recursos de manera eficiente entre todas y todos para que aumente el consumo y eso pueda mover la economía. Para que haya una economía en Castilla-La Mancha, lo primero que tiene que haber son servicios públicos fuertes para que la gente se quede en nuestra región. Si la gente abandona Castilla-La Mancha, no va a haber economía en Castilla-La Mancha. Eso es lo primero. La base son los servicios públicos, la calidad de vida para que haya proyectos de vida en la región. En segundo lugar, hay una cuestión que muchas veces intentan escondernos y es que lo menos ineficiente económicamente, lo que más cuesta son las privatizaciones, porque tenemos a empresas especuladoras actuando de intermediarias que suelen quedarse con una parte importante del dinero público para su propio interés y su propio beneficio económico, cuando si es el Estado, en este caso la comunidad autónoma, la que presta directamente el servicio público, con mucho menos dinero se consigue mucho más y además las condiciones laborales suelen ser siempre mucho mejores. Entonces, en este caso, con menos dinero se consigue más, es un cambio de modelo, queremos recuperar esa gestión pública directa. Y por último, y sin evadir concretamente el meollo de la cuestión que me estás planteando, queremos decir que desde Unidas Podemos siempre hemos sido valientes al plantear que lo que hay que hacer también para mejorar el estado del bienestar, para mejorar los servicios públicos, los derechos sociales, medioambientales y feministas, es conseguir más ingresos, como los países escandinavos, para poder llegar más lejos y poder aumentar esos servicios públicos. ¿Cómo? A través de la subida de impuestos a las personas y a las clases más altas de nuestra región, que tienen que arrimar el hombro para que todas y todos vivamos bien en Castilla-La Mancha. Quienes más tienen son quienes más tienen que aportar. Justo lo contrario de lo que ha pasado esta legislatura. Emiliano García Paje se ha unido a las derechas y ha pactado una bajada de impuestos que lo que ha hecho ha sido eliminar la financiación de nuestro sistema y con eso deteriorar nuestros servicios públicos y abandonar a la gente a su suerte. Le quería preguntar, ¿todo esto se puede hacer con la bajada de impuestos que el Partido Popular lleva por bandera en la región, ¿no? El candidato del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, pues viene exigiendo, por decirlo de alguna manera, en sus intervenciones públicas, pues esa bajada de impuestos necesaria y urgente pues para revertir un poco la situación actual. ¿Esto sería posible? Yo creo que hay una gran mentira que plantea el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es la misma gran mentira que plantea Emiliano García Paje, que es que ellos quieren recuperar una sanidad pública y una educación pública que ellos se han cargado en Castilla-La Mancha. Y esa mentira se demuestra no solo con los hechos, no solo con el deterioro que han generado durante los años de Cospedal y los años de mayoría absoluta de Paje, sino que además se demuestra con esa propuesta de esa bajada masiva de impuestos que lo que no cuadra. Es decir, si tú eliminas los ingresos, eliminas también los gastos y por tanto esto se llaman recortes. Se llama austericidio, ya lo conocemos y es la peor salida que se puede hacer a una crisis como en la que nos encontramos actualmente. Por eso el Gobierno de Coalición Progresista de España, con sus propuestas de subida de impuestos
impuestos a las grandes fortunas, como hemos llevado a cabo, con sus propuestas de intervención del mercado eléctrico, hemos conseguido que esta salida de la crisis sea muy diferente a la del año 2008. Hay ahora mismo aumento del empleo, hay mejora de los salarios en nuestro país y eso es lo que queremos desarrollar desde Castilla-La Mancha también. Un modelo que sea un modelo de protección social, que el Estado sirva para proteger a la gente en una crisis y para reforzar los servicios públicos y no para vender humo, que es lo que está haciendo el Partido Popular y Emiliano García Paje. Al final, o bajan impuestos o mejoran los servicios públicos. Las dos cosas a la vez no pueden ser. A nivel electoral, ¿cree que se pueden beneficiar de algún modo, ¿no?, el que Unidas Podemos haya tenido un papel protagonista estos últimos 4 años en el Gobierno nacional? ¿Les puede jugar, lo digo a nivel electoral, a favor? Yo creo que la gente, espero que confíe en nosotros y en nosotras, tanto por lo que hemos hecho en Castilla-La Mancha, con esas 16 iniciativas parlamentarias y esas iniciativas de gobierno, con las medidas que estamos presentando durante estas semanas de pre-campaña y luego en la campaña, en las que nos comprometemos a llevar a cabo de manera urgente y a largo plazo, con esta visión progresista de región, para mejorar la vida de la gente en Castilla-La Mancha, pero también con todo lo que están haciendo los ministros y ministras de Unidas Podemos, Yone Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón o Joan Subirats, están desarrollando una serie de políticas públicas que son pioneras en nuestro país y están estirando hacia el avance el gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez y por Unidas Podemos. Quiero poner algunos ejemplos. Durante lo peor de la crisis de la pandemia desarrollamos un escudo social para proteger a la gente, limitando el precio de los alquileres, por ejemplo, limitando el precio de las subidas de la luz. Luego gestionamos la regulación del mercado eléctrico para bajar el precio de la electricidad. Hemos trabajado también en subir el salario mínimo interprofesional, en la reforma laboral para mejorar la contratación indefinida de los trabajadores y trabajadoras y también el ingreso mínimo vital que, como digo, ya en Castilla-La Mancha llega a 60.000 personas, mientras Emiliano García Paje se ha cargado, ha eliminado la ayuda social de Castilla-La Mancha, el ingreso mínimo de solidaridad. La reforma de la ley del aborto, quiero ponerla encima de la mesa porque es muy importante. Irene Montero ha desarrollado, no se habla prácticamente de esto, un nuevo avance en derechos de las mujeres que era fundamental adaptar a los nuevos tiempos y es la obligación de las administraciones públicas de permitir que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en el centro público de salud más cercano a su domicilio. Y esto Emiliano García Paje ya ha salido a decir que no lo va a cumplir, pues le vamos a obligar a que cumpla la ley del aborto en Castilla-La Mancha. Yo solo tengo que preguntar, la confluencia, el acuerdo que ha habido en Castilla-La Mancha, ¿sería lo mejor que le puede pasar al Gobierno nacional? ¿Se podría extrapolar de este modo? Sí, yo creo que la confluencia de Unidas Podemos es la mejor noticia que puede haber, que entre esta fuerza progresista que siempre tira de los avances sociales, de los avances medioambientales y de los avances feministas. En todos los gobiernos es necesario que podamos estar para tirar del carro de nuestro país, de España y también de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Yo por eso ofrezco mi compromiso para empujar y liderar esta región para que se sitúe al mismo nivel que cualquier otra y para hacer de embajador y defensor de los intereses de Castilla-La Mancha en España, en nuestro país y en donde haga falta. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a Castilla-La Mancha el 28 de mayo? Pues lo peor son dos cosas. Lo peor es que gobierne la derecha o que gobiernen las políticas de derecha de Emiliano García Paje de nuevo. Y lo mejor es que gobiernen los intereses de la gente, los derechos sociales se pongan en primera línea y los servicios públicos, y para eso la gente tiene nuestro compromiso de ser su herramienta, el partido que esté al servicio de la ciudadanía en Castilla-La Mancha, para llevar todas las luchas sociales, para llevar las necesidades del día a día de la gente a las instituciones con nuestra voz, con nuestros votos y con nuestro trabajo. Nos quedan 2 meses, podemos decir, por delante. Viene un trabajo duro, sobre todo a los que son cabezas de lista, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal estas primeras tomas de contacto? Que yo sé que a nivel de partido pues no son primeras, son las primeras de cara al público, pero bueno, con la formación de Albacete, con la gente de Albacete, el llegar aquí, que es como llegar a casa prácticamente, ¿no? ¿Cómo se está dando todo esto? Bueno, yo creo que la gente demanda un cambio, nos lo hacen saber, nos mandan ánimo, la gente tiene la ilusión de que haya un cambio, la necesidad histórica de que en Castilla-La Mancha se haga este cambio progresista y lo notamos en la calle. La verdad que cuando nos acercamos a las concentraciones, a las manifestaciones, a tocar un poco el pie de la gente, encontramos un poco
esa desazón por estos 4 años de Emiliano García Paje, que han generado un poco como una desilusión, una desmotivación, y al mismo tiempo cómo la gente recobra ese interés o esa esperanza cuando le planteamos este proyecto de región y este cambio progresista que mira a Castilla-La Mancha hacia el futuro, y nuestra propuesta de esperanza. Hay quienes están haciendo una campaña del miedo, como Emiliano García Paje, asustándonos con lo que pueda venir, cuando en nuestro caso lo que vamos a trabajar mucho es la esperanza en un presente y en un futuro mejor a partir del 28 de mayo, y eso es lo que queremos trasladarle a la gente y lo que sentimos también en la vibración de la gente cuando le planteamos nuestras propuestas y nuestro compromiso. Bueno, pues bien, estamos en clave electoral. Por delante vienen meses difíciles en los que no siempre a uno es como le gustaría todo. Me refiero a campañas a veces de desprestigio, por ejemplo, ¿no?, que son difíciles de llevar, y también para lidiar con las encuestas que van marcando un poco también el día a día político, ¿no? A mí me gustaría sobre todo que en esta campaña electoral hubiese limpieza democrática, igual que estamos denunciando la presunta manipulación de los datos oficiales con intereses electoralistas de las listas de espera. Quiero denunciar también que se está jugando con la percepción de la gente en relación a ciertas encuestas que no son verdaderas, que son falsas, que están incluso pagadas por partidos políticos de la región, y quiero hacer referencia a que hay incluso portavoces de Emiliano García Paje que andan por ahí diciendo que es muy difícil que Podemos entre en las instituciones, y quiero decir que esto es falso. Es falso, y lo hacen con una intención de modificar la opinión pública, engañando a la gente. Yo creo que la gente está harta ya de las mentiras de Emiliano García Paje, de que se intente manipular a la gente y engañar a la gente, y la gente sabe perfectamente lo que se mueve en la calle y lo que la gente quiere. Y además quiero decir que la principal encuesta de nuestro país, el CIS, la encuesta oficial de España, pero además otras encuestas independientes como el Electopanel, nos dan la entrada segura en las Cortes de Castilla-La Mancha, con la posibilidad de ser una fuerza indispensable para la conformación de un gobierno, y quiero ponerlo encima de la mesa para que nadie se pueda llevar a engaño por este tipo de intentos de manipulación. Bueno, pues en este tipo de entrevistas el programa se llama Mano a Mano, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos de esas funciones que lleva el cargo, ¿no?, en sí, pero también nos gusta conocer en este caso al candidato, ¿no? Y sí que me gustaría terminar un poco pues con las motivaciones, ¿no? ¿Qué le lleva a uno a alzar la voz o a situarse en una posición que para muchos es mejor estar en otro sitio? No es la más fácil, desde luego, la cara visible, quien da la cara, y menos en un año como el que tenemos por delante. ¿Cuáles han sido esas motivaciones que le impulsan? Hay una motivación interna, una dirección de vida que me lleva a estar aquí, efectivamente a perder algunas cosas, a tener sacrificios, a estar expuesto, y a veces a pasar incluso algún tipo de sacrificios personales por las amenazas que puedes ver que tengas por dar la cara de esta manera, ¿no? Y por no tenerle miedo a nada, ¿no? Por denunciar lo que estamos denunciando con las listas de espera, con presuntos casos de corrupción en Castilla-La Mancha, con poner en juego los intereses de los poderosos, de los fondos buitres, de los especuladores en Castilla-La Mancha, y eso me ha llevado por esa intuición a dar este paso, a poner en el centro la mejora de la vida de todos y de todas, esos valores que me enseñaron en mi familia y que luego aprendí a través de la filosofía, por ejemplo, del plantearte cómo está la situación en el mundo, en mi comunidad autónoma, el apego por mi tierra, la defensa de lo que es de todos y de todas, por mi pueblo y por mi comunidad autónoma. Después de haber dado muchas vueltas por el mundo, ¿no?, y de ver cómo uno puede intentar arreglar el mundo en los países que a veces peor lo están pasando, de conocer cómo se pueden arreglar las cosas de la mano de la gente a través de la participación ciudadana, pues llega el momento de poder dar lo que he humildemente aprendido durante todo este tiempo para mejorar mi tierra y para hacer de Castilla-La Mancha una región mejor, y eso es lo que me llena por dentro. Para que luego no se ataque a la juventud, tanto como en otros estamentos, ¿no?, se ataca últimamente. José Luis García Gascón, candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades por Unidas Podemos en Castilla-La Mancha, muchas gracias por desgranarnos la ilusión con la que afronta este nuevo reto y pues todo el trabajo que hay detrás. Yo les deseo que tengan unos meses por delante lo más intensos posibles y que tengan mucha suerte en lo que viene por delante. Muchas gracias. Te quiero agradecer a ti la entrevista, el momento que he pasado, y quiero agradecerle también a todos los castellano-manchegos y castellano-manchegas, a los albaceteños y albaceteñas de toda la provincia. Como sabéis, yo soy nacido en Albacete, en el Hospital de Albacete, y mi familia es de Almansa y he vivido hasta los 18 años, últimamente vivo en Toledo, y quiero agradecerles y agradeceros a todas y a todos por el trabajo y el esfuerzo que hacéis, porque realmente si Castilla-La Mancha lo tiene todo
para superar las condiciones actuales es gracias al compromiso y al trabajo de todas las vecinas y vecinos, ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Castilla-La Mancha lo tiene todo, solo hace falta que pongamos las instituciones públicas y el dinero de todos y los presupuestos al servicio de las necesidades de la ciudadanía, y eso es lo que vamos a hacer a partir del 28 de mayo. Pues lo he dicho, mucha suerte, tomamos buena nota de todo lo que hemos hablado y ustedes ya saben, bueno, pues tema político sobre la mesa en clave electoral, como no puede ser de otra manera ya a estas alturas, y el viernes que viene, pues no porque tenemos parón por Semana Santa, pero al siguiente cita obligada, les espero con un nuevo tema y un nuevo entrevistado con el que sorprenderles. Sin más, sean muy felices, buenas noches, gracias.